No ha habido guerra para el cine como Vietnam, quizás porque simplemente no ha habido una guerra igual. Vietnam es la guerra que Estados Unidos perdió, es la guerra del sinsentido, es la guerra que nos hizo dejar de creer en las guerras. Hablar de Vietnam es como hablar de hippies, revolución racial, porros y ácidos, y todo esto es algo que no tiene mucho que ver con la imagen del héroe militar. Quizás es por eso que en Vietnam no había héroes que retratar. Y Apocalipsis Now no solo logró sumergirnos en una época o en una guerra, nos sumergió en el corazón de la oscuridad del ser humano. Joseph Conrad, mucho antes de ser escritor, era un marinero de 3 al cuarto, al que enviaron al Congo belga. Allí pudo comprobar por sí mismo lo que significa el progreso. Lo vio en forma de esclavitud, tortura, explotación y muerte. En una guerra por lo menos hay bandos, y la esperanza de la supervivencia. Pero en el Congo, el destino era sobrevivir o morir en el infierno. Pasaron los años y Conrad dejó el mar, se instaló en Inglaterra y comenzó a escribir. En 1899 aparece El corazón de las tinieblas. Conrad escribió una fábula, metabolizando su experiencia en el Congo, donde al final triunfará la mentira piadosa. Sin embargo, las últimas palabras del personaje de Kurtz, el horror, anuncian lo que el siglo XX traería a la humanidad. El mundo, y especialmente Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, vivieron después de la Segunda Guerra Mundial la mayor expansión económica nunca conocida en la historia. La sociedad del consumo había llegado para transformarlo todo. Ya se habían pasado los horrores de una guerra donde se había tenido claro quién había sido el enemigo. Los soldados habían luchado por unos ideales, y su lucha les devolvía un mundo aparentemente idílico y perfecto. Pero el deseo insaciable del ser humano siempre está latente. Además, el horror no había desaparecido. Porque el horror no es un espantoso lugar del que huimos, sino como un sitio al que vamos a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera naturaleza. El horror es un oasis de libertad en un mundo que no es libre. Sí, es terrible como suena, pero tiene mucho de cierto. En medio de este mundo aparentemente feliz y idílico, empieza el desierto del aburrimiento, la enfermedad del hombre moderno. Para salir del aburrimiento, para escapar del punto muerto, lo único que tenemos a mano es el horror, es decir, el mal. O vivimos como zombies, como esclavos, o nos convertimos en esclavizadores, en seres malignos. Entrar en detalles de por qué empezó Estados Unidos una guerra que ni le va ni le viene sería extenderse demasiado en geopolítica, intereses, pero vamos a dar un pequeño contexto. La guerra de Vietnam comenzó a mediados de los 50, aunque es consecuencia directa de la Primera Guerra de Indochina, en la que la muy democrática y liberal Francia trató de retener esa colonia hasta que fue derrotada. El país se dividió en dos y comenzó una guerra civil entre el norte y el sur. La causa principal del conflicto fue la de intentar derrocar al gobierno de Vietnam del Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de China y la Unión Soviética. En 1965, Estados Unidos envió las primeras tropas y entró de lleno en el conflicto. En esta guerra hubo diversas violaciones a los derechos humanos. Como ejemplo de ello encontramos que el 16 de marzo de 1968, soldados de Estados Unidos atacaron un pueblo en el sur de Vietnam, en la región de Son Mai. Su fin era aniquilar a los combatientes del Vietcong, pero en aquel lugar solo encontraron civiles, a los que violaron y asesinaron. Los números son inquietantes: 182 mujeres, 173 niños, entre ellos 56 bebés y 60 ancianos. Además destruyeron 247 viviendas, mataron a todo el ganado
y quemaron los arrozales. El ejército de Estados Unidos lo calificó entonces de victoria, hasta que el reportero Seymour Hersh publicó la verdad de los hechos, y desde entonces la matanza de My Lai se convierte en el símbolo de las masacres de los estadounidenses en el extranjero. Esto es solo un pequeño resumen de la barbaridad que fue la guerra de Vietnam, y en Apocalypse Now se ofrece esta visión del colonialismo moderno y militarista. Esta representación transmite la enormidad de importar toda esta increíble cultura, pero sin poder abarcar y conseguir el objetivo, provocando delirio y frustración a los soldados americanos. Coppola es bastante reiterativo en el mensaje, pero lo reproduce perfectamente con algo tan sencillo como un huevo. Lo blanco se va, pero lo amarillo se queda. Esta es una forma de expresar algo muy complejo de manera muy sencilla, y es que al final el problema de todo es el intento de reproducir tu sistema en otro lugar, y es que por mucho que conquistes, ese lugar no es tu casa, porque ¿cómo vas a controlar un sitio si lo arrasas? Si todo el mundo te odia, es un sinsentido. John Milius era un apasionado de la guerra y quiso ser piloto para involucrarse en la guerra de Vietnam, donde fantaseaba con morir como un héroe. Rechazado por ser asmático, vio un ciclo de Kurosawa en el cine y pensó entonces en probar suerte en el cine, así que ingresó en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Allí conocería a uno de sus mejores amigos, George Lucas. En 1969, su amigo Coppola le propuso redactar un guión en el que expresara todo lo que le hubiera gustado vivir en Vietnam. Aceptó el encargo y pensó en adaptar a ese entorno uno de sus libros favoritos, El corazón de las tinieblas. Pero el clásico de Conrad no fue la única influencia. Milius pensó en establecer una serie de obstáculos en el camino, teniendo como referencia la Odisea de Homero. De ese modo, el célebre personaje de Robert Duvall, el teniente coronel Kilgore, era la representación del cíclope, al que tenían que burlar. Las conejitas Playboy eran las sirenas, como seres que enamoraban y distraían a los marineros en su misión. También tenemos referencias a la Divina Comedia de Dante, ya que el coronel Kurz representa muy bien a ese demonio atrapado en su propio infierno, del cual manda sobre él, pero no puede escapar del mismo. John Milius tenía el propósito de hacer Apocalypse Now para contar la historia de los soldados de la guerra de Vietnam. Quería darles un sentido de dignidad y un lugar en la historia. En cambio, Coppola estaba más interesado en mostrar el horror de la guerra, y fue modificando el guión según las circunstancias del rodaje o su estado mental. La película comienza con suaves sonidos de la jungla y una elegante hilera de palmeras que se mecen suavemente con la brisa. El humo de amarillo tóxico y antinatural se eleva. De repente, la jungla estalla en un infierno de napalm, y la banda sonora nos asalta con Jim Morrison. Un enorme primer plano invertido de la cabeza de Willard se superpone sobre la jungla en el lado izquierdo de la pantalla. Esta disolución nos lleva hacia el interior de la mente del protagonista, que está proyectando estos recuerdos y pesadillas de la jungla. A medida que el fondo de la jungla se convierte en noche, el lado derecho de la pantalla se disuelve en una enorme estatua de la cabeza de Buda, que no está ni en la habitación ni en la jungla. Es pura proyección imaginativa. Esta deidad representa a Kurz, el dios entre los hombres, y que también será un reflejo de la obsesión y admiración que tendrá el propio Capitán Willard por él. Que al héroe se nos muestre invertido ya nos dice mucho sobre la psique del personaje y del valor de la misión a la que se va a enfrentar.
al contrario que la cabeza de Buda que representa a Kurth, que no está invertida, más bien estable y imponente. Todo es un collage que representa lo fragmentado que está Willard. Nuestro protagonista ya está destruido por la guerra. Willard rompe un espejo con el puño porque no puede aceptar en lo que se ha convertido. Destruye su imagen, destruye su propio ser. Y es posiblemente la imagen de un ser humano dejando de ser un ser humano antes de la misión de su vida. Este tratamiento del protagonista ya nos está alejando de él, y es que Coppola no quiere que sintamos lástima, ni tampoco una identificación con él. Quiere que seamos testigos de los horrores de la guerra y los juzguemos. En cambio, Kurth es el villano que iremos conociendo durante el transcurso de la historia. Lo conoceremos a través de los informes de la misión que Willard irá leyendo. Kurth es un soldado que ha perdido el juicio, es un alma corrompida, pero su rebelión es una reacción que demuestra cordura. Era un hombre con grandes condecoraciones y batallas ganadas, pero que en Vietnam encuentra la locura, la no rendición de los vietnamitas y de lo que son capaces de hacer para sobrevivir y ganar, atormenta a Kurth, pero comprende que para vencerlos no puede sufrir ante esas imágenes, y debe abrazar ese horror en su cuerpo para estar en el bando vencedor. Esa es la metáfora del hombre occidental, el éxito por encima de todo, porque para ganar a el horror, él tiene que ser su máximo representante. El coronel Kurth es el sueño colonial absoluto y el verdadero ganador de la guerra. Es un triunfador que se adapta a las costumbres de la gente, haciéndoles creer que ellos han ganado. Por eso Kurth es una amenaza para su propio país, porque representa lo que no quiere un norteamericano, que es perder su identidad. Ver cómo un hombre americano hecho y derecho rompe con su bienestar, aunque sea para conquistar, es una indignidad. Kurth es plenamente consciente de que su país no podrá ganar la guerra, porque se enfrentan a hombres que se esconden en hoyos y que pueden comer un bol de arroz al día y, si me apuras, una rata. Sabe que los soldados americanos no van a prescindir de su bienestar. Y junto con Willard nos damos cuenta de que Kurth es el norteamericano más patriota de todos, porque es capaz de destruir su propio bienestar, su propia comodidad, su propio ser, solo para ganar. En cambio, Willard es el americano perfecto, porque aunque por dentro esté hecho una auténtica mierda, él cumplirá su misión. ¿Dudará? Pues claro que sí, pero la acabará cumpliendo. Por mucho que pueda comprender a Kurth, él no se unirá a él. Él sabe que la guerra es absurda. Ha visto horrores, ha perdido la cabeza, ha visto cómo otros pierden la cabeza, ha visto la bajeza más absoluta de su país, pero le da igual. Hace lo que se supone que debe hacer. Ese hombre tiene la mente clara, pero el alma deshecha. Así es. Creo que está agonizando. Y que odia todo esto. ¡Sí, lo odia! Rompió con los demás. Y después rompió consigo mismo. Jamás había visto a un hombre tan roto. Tan destrozado. El fotógrafo y Willard captan perfectamente el precio que Kurth ha pagado por ser quien es. Ha tenido que romper su alma y al romper su propia identificación le ha convertido en una sombra, lo que le convierte en alguien que está más allá de la libertad y la moral, le convierte en un dios. Al final Willard descubre que es el instrumento de la voluntad de Kurth, el medio de su muerte y la encarnación de su reencarnación. Kurth sobrevive como un reflejo de Willard, y aunque éste niega a reemplazarle, el eco de sus últimas palabras le retumbarán hasta que muera. El horror. El horror. La omnipresencia de la locura también se desarrolla en extraordinarias escenas de batalla, donde los límites morales son totalmente confusos.
Por ejemplo, el ataque de Kilgore comienza con un montaje de los helicópteros, muchos planos generales exteriores de las siniestras máquinas y también muchos primeros planos de hombres en los interiores. Esto se hace para que no nos olvidemos que quien controla estas máquinas de muerte son los hombres. La cabalgata de las Valquirias no es un tema elegido al azar. Coppola no quería ensalzar o romantizar la guerra, más bien hacer una comparación del ejército norteamericano con el nazi, ya que la Luftwaffe incluía este mismo tema musical en los vídeos de instrucción de los cadetes. Una comparativa dolorosa y una visión nefasta de la América aliada, y de los padres y hijos, porque los padres lucharon para salvar Europa, pero ahora los hijos de estos estaban en una guerra absurda masacrando a niños y mujeres. Cuando vemos a niños de la escuela haciendo fila mientras la música invade la escena, se nos encoge el corazón. Y somos conscientes de que vamos a ver cómo masacran a un pueblo entero. El pánico, el caos, invaden la pantalla. El movimiento viene de todos los ángulos y va en todas las direcciones. Cuando la perspectiva se desplaza hacia el interior de los helicópteros, nos vemos atrapados en la emoción de los estadounidenses. Pero cuando estamos a pie de tierra, vemos el poder de destrucción y del peligro de los estadounidenses. Curiosamente, el primer herido que vemos es un estadounidense. Entonces veremos como un helicóptero de rescate baja a socorrerle, pero una joven vietnamita tira una granada y el helicóptero explota. Esto nos hace empatizar con ella, pero a la vez pensamos en ese pobre hombre, pero a la vez pensamos en esos niños del principio. Y entonces nos vemos que estamos dentro de un vaivén de sensaciones contradictorias. A estas alturas, nuestras simpatías están divididas, y nos vemos obligados a ver que para un estadounidense en Vietnam no había forma de escapar de las arenas movedizas morales. Aunque la secuencia más dura para mí es la del encuentro con una familia de vietnamitas en el río. Esta escena tiene una dinámica moral similar a la anterior, pero su tono es más trágico, ya que está desprovista de toda la espectacularidad anterior. Al principio simpatizaremos con Willard, que quiere seguir con su misión sin descanso, pero el jefe insiste en registrar el barco. Una vez que Chef comienza la búsqueda, compartimos su tensión. Estamos preparados para lo inesperado. El joven soldado limpio entra en pánico y comienza a disparar. No estamos seguros de nada, excepto de que los vietnamitas están todos muertos. Entonces descubrimos la causa, un lindo cachorrito, a quien la mujer vietnamita estaba tratando de salvar y que ahora Lance abraza con piedad. Cuando Chef descubre que la joven todavía está viva, quiere salvarla, pero ella plantea el mismo problema que el perro. ¿Llevarla a un hospital de campaña sería un acto de misericordia o la indulgencia de una fantasía sentimental? Nunca lo sabremos porque Willard la mata de un disparo. Ahora compartimos el odio de la tripulación del barco hacia Willard, hasta que él se justifica en la narración. Aquí había una manera de vivir sin mala conciencia. Llenarles de agujeros con una ametralladora y ponerles una tirita. Una mentira. Y cuanto más las veía, más odiaba las mentiras. El viaje por el río es un viaje desde una civilización aparentemente civilizada hasta lo primigenio del ser humano, el humano natural, el humano real. Es por eso que cada vez que se adentran más y más en la jungla, los protagonistas se van encontrando puestos militares cada vez menos civilizados. ¿Quién está al mando? ¿Al mando? No lo sé, tío. Solo soy el vigilante nocturno. Yo me limito a hacer lo que me mandan. Solo soy una trabajadora. ¿Y tú, amigo? Y posiblemente la parte más terrorífica que refleja esta situación es la llegada al puente fronterizo de Dulong, que es como la llegada a las puertas del infierno. Las imágenes de los soldados americanos lanzándose al agua y clamando por ser recogidos parecen sacadas del mejor ilustrador de la Divina Comedia. Además, esta escena vuelve a recordar la estúpida idea del progreso. Mientras los americanos por el día construyen el puente, los vietnamitas lo destruyen por la noche. Es una lucha estúpida que parece no tener fin.
el gran Vittorio Storaro consiguió imprimir esa capacidad para filmar siempre como si fuese la llamada hora mágica. Ese momento de luz al amanecer y al atardecer, donde la luz solar no es demasiado fuerte ni tampoco nula, y que crea estampas preciosas de contrastes de luz. Pero la obsesión del italiano por la iluminación del ocaso no tenía aquí nada de romántico atardecer. El naranja, el amarillo, el azul y los blancos y negros serán los colores predominantes de la cinta. El color naranja representará el ocaso del imperio, en este caso el norteamericano. Cuando Willard está en la plantación francesa, escuchando el discurso del francés, la luz del sol le está quemando la cara. En el transcurrir de la escena, el sol irá bajando poco a poco, hasta desaparecer. Una gran representación de cómo Willard está descubriendo la verdad incómoda de las acciones de su país. El color amarillo representará el color de la muerte. En la secuencia donde Willard acude a una casa del alto mando, el interior de la misma tiene una fotografía naturalista con tonos amarillentos, dando a la imagen un aspecto de falsa serenidad, pues la tensión y rareza del momento es máximo. Veremos cómo este alto mando come gambas mientras le dicen a Willard que debe matar a un hombre de su propio ejército. Ahí es cuando se entiende la forma sutil de utilizar el amarillo de la muerte en esta escena. Cuando vemos a Kurz entrando y saliendo de las sombras, la luz también es amarillenta, aunque mucho más fuerte, porque él vive entre cadáveres. Que salga y entre de la luz refuerza esa lucha interior del personaje. El color azul representará la parte más íntima del soldado, como veremos en esta escena donde Chef está hablando sobre los planes de futuro que tenía. Elegí la marina. Decían que se comía mejor. Pero en la escuela de cocina acabaron conmigo. ¿Cómo fue eso? No sé si lo entenderá, señor. El blanco y negro también es importante en la cinta. En la escena del puente, la luz oscilará entre el blanco de las bengalas y el negro de la oscuridad, porque esa es la representación más fiel de un soldado. No hay tonalidades ni grises. Son soldados con una misión, que tienen que cumplir por muy estúpida que sea. Como apunte que no tiene nada que ver con la fotografía, pero sí con esta escena, Coppola añade una música bufonesca para reírse de esta situación. Apocalipsis Now es la quinta esencia del rodaje calamitoso. George Lucas fue el primer director que estuvo a punto de realizarla, con un estilo más documental, pero se descartó por ser una idea demasiado peligrosa. Eso fue idea de John. Fue idea de John. Yo era el que iba a ir a Vietnam a hacerla. Estaban dispuestos a llevar equipos de luces y sonido por campos de minas. Me parece que la Warner Brothers decidió retirarse del proyecto porque éramos tan estúpidos que debieron pensar que nos iban a matar a todos. Así que Francis cogió el toro por los cuernos y hipotecó su casa para reunir los fondos necesarios. Así no dependería de ningún estudio que le mermara en creatividad y libertad. El rodaje se realizó en la selva filipina, ya que era un entorno muy parecido a la selva de Vietnam, y además el gobierno les dio permiso para incendiar sus selvas con todo tipo de explosiones. El gobierno filipino prestó muchos de sus helicópteros y barcos de guerra. El problema es que estos no podían estar todas las horas de rodaje que quería Coppola, y para colmo, una organización armada se levantó contra el gobierno local, así que tenían aún menos horas los helicópteros, retrasando aún más el rodaje. Los problemas se multiplicaron, porque cuando venían los pilotos eran distintos a los de otros días, así que se perdía mucho tiempo dando las indicaciones de los movimientos de los helicópteros. También el pintar los helicópteros y poner los escudos y emblemas americanos fueron un problema, porque había que esperar a que se secara la pintura. Y claro, luego había que volverlos a despintar para devolverlos. No solo los helicópteros dieron problemas, el guión fue la gran lucha de Francis Ford Coppola, ya que lo cambiaba continuamente, y no tenía ni idea de cómo acabar la película.
Las dudas que me planteo o con las que me tropiezo en este estúpido guión, 4 tipos que van a matar a un quinto, son interminables. Pero esa es la historia que narro. El argumento me planteaba unos problemas que no podía solucionar. Y sin embargo, la película estaba construida de tal manera que no resolverlos hubiera significado el fracaso. De repente empezaron a llegar una serie de lluvias que fueron a más, hasta el punto que destrozaron gran parte de los decorados. Aunque algo se aprovechó, ya que Coppola no se quedaba parado, y rodó alguna escena, como la escena del campamento abandonado. Pero aún así, fue imposible seguir con el rodaje, así que se paró durante un tiempo. Tras el parón, Coppola volvió a tope, más loco y detallista que nunca. Y es que el director estaba totalmente irascible, enfadado con todo. Nadie se salvaba de la ira de Coppola. I was very unhappy on every count. The light, the whole thing. So everyone forget that we even shot it. It no longer does it exist. Coppola rodaba y rodaba y rodaba. Cosas que improvisaba porque en su cabeza tenían sentido. A veces no repartía el programa del rodaje y lo que ponía era escenas desconocidas. Solo tenías que ir. Casi nunca sabías lo que ibas a hacer. Coppola estaba empezando a perder el juicio, hasta el punto de pensar en suicidarse. Incluso elaboró una lista de sustitutos. En primer lugar estaba Lucas, en segundo, Milius, y en tercero, el director Ken Russell. Había llegado al umbral de su cordura o algo así. Los actores también le provocaron dolor de cabeza. Por ejemplo, Martin Sheen tenía un grave problema con el alcohol y el tabaco, y si lo unimos a que el rodaje estaba siendo estresantemente largo, pues acabó pasando algo que era inevitable. Martin Sheen tuvo un ataque cardíaco que casi le cuesta la vida. Pero cuando semanas después volvió Martin, Coppola no estaba muy contento, ya que el actor lucía físicamente muy bien, sano, moreno, hasta casi rejuvenecido. Coppola no podía permitir que su Willard tuviera ese aspecto, necesitaba que estuviese hecho mierda. Otro actor extravagante del rodaje fue Dennis Hopper, que estaba pasando por la peor época de su vida. Consumía mucha cocaína y estaba casi tan pinzado como su personaje. I know you've had him for 5 days. I'd like to say is that these glasses, I can't see anything through them. But like, you know, every crack represents a life I've saved. Pero lo peor es cuando llegó al rodaje Marlon Brando. El icónico actor estaba muy obeso y calvo. Al principio el director pensó en mostrar al personaje comiendo vorazmente para justificar su forma física, pero Marlon se daba vergüenza a sí mismo, así que Coppola junto con Vittorio Storaro idearon una forma de dar al personaje un misticismo singular y tapar de alguna forma su obesidad. Añadamos también que Marlon no ayudaba, porque no quería aprenderse los diálogos y le gustaba actuar mediante la improvisación, así que Coppola puso la cámara delante suya y le empezaba a preguntar cosas, y Brando improvisaba. What is the bloodlust? The bloodlust. The bloodlust. They say that the human animal is the only one that has bloodlust. Un día Brando se levantó con el pie izquierdo y le dijo a Coppola que ya la había utilizado lo suficiente y que si quería más escenas, que contratase a otro. El tipo se levantó y se marchó. Coppola pasó de él, ya que tenía suficiente material para la película. Marlon Brando aseguró hasta el día de su muerte que Coppola era un gordo cabrón que le debía $2 millones. En el punto final del rodaje, Coppola estaba en números rojos y tuvo que hacer una llamadita a su amigo Lucas, que venía del exitazo de Star Wars. Así que le dio la enhorabuena por ello y le pidió los últimos milloncejos para acabar la película. Lo demás es historia. En definitiva, Apocalipsis Now es un viaje a la locura, una reflexión sobre lo que nos hace humanos y lo que perdemos cuando queremos ser aquello para lo que no hemos nacido. La película logra hacernos experimentar el horror de la guerra y a reconocer nuestra propia complicidad en ella. Coppola hizo la película bélica más admirada de todos los tiempos, porque logró filmar como nadie
la extrema deshumanización que supone cualquier guerra. Es una película que logró capturar la disyuntiva del horror, ese momento en que los humanos dejan de ser humanos y al mismo tiempo lo son más que nunca.